Bueno, grabamos este entonces. Van a ser 2 videos por clase si es este. Entonces voy a ver con Google Meet o Google Meet para la próxima. Está nuestro gráfico aquí entonces. Retomando el gráfico, habíamos dicho que si vamos a hablar de prevención, ya que habíamos dicho que dentro de los 16 años el que más muere es menor a 5 años, y dentro de los menores de 5 años el que más muere es el neonato, es decir, es más delicado y puede morir por la frecuencia de mortalidad, es el neonato. Si esto queremos evitar, entonces tenemos que ir un poco más atrás. Ay, perdón. Tenemos que ir un poco más atrás y hablar entonces ya de embarazadas, ¿verdad? Del embarazo, porque si queremos llegar al neonato, tendríamos que estar trabajando en este sector. Durante el embarazo. Si queremos tener un neonato fuerte, sano, tenemos que trabajar durante el embarazo. Y miren cómo se va complicando el tema, porque así como queremos prevenir toda esta zona aquí del neonato y del menor a 5 años, y decimos que tenemos que hablar ahí tenemos que hablar entonces del embarazo. Y tenemos que hablar aquí del embarazo, entonces, para prevenir la mortalidad en neonatos y en niños. Cuando hablen de embarazo, que creo que van a hablar de obstetricia con el doctor Lucas, ¿verdad? Creo que Lucas sigue. Para cuando hablen con Lucas, Lucas le va a decir otra vez, para prevenir nuestro problema en el embarazo, tenemos que ir más atrás. Otra vez. No sé si se entiende. Aquí, durante el embarazo, entonces estaríamos hablando de una mujer. O al menos creemos que es una mujer, ¿verdad? En el sentido de que, en cuanto a la edad me refiero, ¿verdad? Porque hay niñas que se embarazan también, y ahí está uno de los problemas. Esta vamos a ponerle con la inicial de M, entonces, que es la mujer, en este caso mujer embarazada. Y para prevenir el embarazo, sí, para que tenga un buen embarazo, tenemos que dedicarnos y nos tenemos que ir más atrás. Que tenemos que trabajar entonces en la mujer. Y si es posible, más atrás, en el joven de nuevo. Y así vamos a ir retrocediendo si queremos hablar de prevención. Pero aunque ustedes quizás no vean la importancia, porque a veces lo ven muy lejos, realmente para que tengamos buenos neonatos sanos y que no tengamos problemas, fíjense que podríamos tomarlo el problema desde bastante lejos. Podríamos decir, no, nuestro problema está allá. Mucho antes, podemos decir, está cuando los chicos son jóvenes. Es por eso que muchas charlas se hacen en los colegios. ¿Qué charlas damos en los colegios, por ejemplo? Hablamos de planificación familiar,
prevención de enfermedades infecciosas, sobre todo por transmisión sexual, drogadicción, alcoholismo. Todos esos temas justamente que van a traer problemas para el futuro se hablan durante la juventud. Estaríamos trabajando entonces aquí, antes de que sea la mujer o el hombre también, ¿verdad? Aquí hablamos de la mujer porque porque partimos del embarazo, ¿verdad? Pero también interviene el hombre, por supuesto. Es hombre y mujer aquí el problema, no solo la mujer. Hombre y mujer. Es más, podemos poner aquí entonces para no dejarlo afuera y después decir que no lo pusimos adentro. Aquí tenemos que enfocarnos en hombre y mujer. Aquí arriba. Antes sería. Antes de que se embaracen. Lo que hasta ahora se hace es agarrar en jóvenes con edades, jóvenes de edades, digamos, menores de 18 años, que generalmente están dentro del colegio, o a niños mismos, ya se les empieza a hablar de sexualidad. A los jóvenes también, en cuanto a sexualidad, a veces se habla transmisión sexual, planificación familiar, como les estaba diciendo, cómo se pueden cuidar para no embarazar temprano, porque recuerden que un embarazo temprano trae riesgo. Trae riesgo para la mamá y para el neonato. El neonato puede tener problemas porque la mamá es muy joven, no está preparado su cuerpo físicamente y a veces ni psicológicamente están preparadas para tener un niño. Entonces, es otro problema. Por eso es que se habla de planificación familiar a la juventud en sí. También, en este periodo donde pusimos mujer, se les habla a las mujeres, se les dan charlas, se hacen clubes de mujeres para hablar de planificación familiar también y de enfermedades diversas, ¿no? Desde nutrición, porque tiene que prepararse, también tiene que nutrirse antes de embarazarse. Y en cuanto a planificación, con anticonceptivos en sí, se les enseña a usar métodos para no embarazar y para tener una fecha probable de embarazo planeado, ¿verdad? Es por eso que se le explica todo eso. ¿Por qué todo ese trabajo? Entonces, repito, para prevenir mortalidades en un futuro. Y en ese caso estaríamos previniendo mortalidad no solo del niño, sino materna también, porque muchas veces muere la mamá y muere el hijo. Entonces nuestro trabajo va mucho más atrás. Es por eso que el hospital y el Ministerio de Salud en sí puso unidades de salud familiares en la comunidad para que trabajen o le den enfoque a este tema, al tema de la prevención, trabajar mucho antes de que vengan los problemas. ¿Para qué? Para disminuir justamente la mortalidad o para que disminuyan las enfermedades causantes de la mortalidad en un futuro. En eso se va a enfocar las unidades de salud familiar. Ese debería ser el enfoque. No preocuparse tanto por las personas que ya están enfermas, que también trabaja con las personas enfermas, pero darle énfasis o enfocarse en la prevención, en que no aparezcan las enfermedades, en que no se compliquen, en que no mueran los niños. En eso se basan las unidades de salud familiar. Y el hospital en sí le da un enfoque más, a pesar de que trabaja igual en prevención, por supuesto, nunca se deja nada, pero en el hospital le dan más enfoque a las enfermedades en sí, cuando ya está el problema. Cuando el problema está, entonces las unidades generalmente derivan al especialista, que por lo general se encuentran en el hospital. Es por eso que planificación familiar, charlas, clubes, visitas domiciliarias, todo se hace en la unidad de salud familiar. Las visitas domiciliarias mismas es justamente, se hace buscando riesgos. Pero por supuesto que para encontrar riesgos tienen que tener conocimiento. Si no, no van a buscar riesgos. Si ustedes no tienen los conocimientos que vamos a ver durante el año, este año, no van a encontrar riesgo cuando hagan visita domiciliaria no van a encontrar riesgo para el niño. Ustedes me pueden decir, no, ahí no hay niños.
Y no hay chicas o jóvenes de 17 años, 18 años. ¿No está viendo? ¿O no hay más niños, digamos, que tengan 15 años, 14 años, que son niños según nuestra definición, pero que no nos preocupamos porque la edad no hay tanta mortalidad, no hay tanta enfermedad grave en esa edad, pero sí nos podemos preocupar para el futuro hombre o futuro mujer? Podemos ya hablarle a ese de 14, 15 años porque recuerden que hay niñas que se embarazan. Entonces ya podemos estar trabajando en esa edad. Si ustedes entran en una casa como visita domiciliaria y encuentran a una niña o a un niño de 14, 15 años, ya tienen gente de riesgo. Ya pueden estar hablando. Entonces, para hacer visitas domiciliarias y para trabajar en prevención hay que tener conocimiento. Si no, no vamos a encontrar nunca nada. Podemos encontrar mujeres, qué sé yo, de 30 años, de 25 años, y podemos hablarle de planificación familiar. O preguntarle si se está cuidando, si tiene pareja, si no tiene pareja. ¿Para qué? Para verlas por si se embaraza y tiene un niño, para que tenga un niño sano. Quizás la chica de 25 o 30 años, la mujer, sea obesa. Y podemos plantearle ya bajar de peso para poder embarazar, para tener menos riesgo. Es decir, que hay mucho trabajo antes de que aparece en otro tema, ¿verdad? Mucho trabajo antes, años atrás podemos trabajar para después hablar de neonatos y menores a 5 años, que llegamos ahí y ya empiezan las mortalidades por causas a veces viejas, ¿verdad? Antes, de no haber trabajado mucho antes. Porque si tenemos un neonato desnutrido, ya está con riesgo, por ejemplo, nace con bajo peso. ¿Y por qué nació con bajo peso? Porque la mamá era niña, tenía 15 años, su cadera no estaba desarrollada, no se cuidó, se embarazó, por no estar físicamente desarrollada, el niño nace con bajo peso, nace desnutrido y todos los riesgos van a acarrear más riesgos. Y por supuesto que si tenemos un niño recién nacido desnutrido, tenemos mucho más riesgo a que antes de los 30 días fallezca, porque nuestra mortalidad en neonato es alta, según el gráfico que ya tenemos en cerebro. Este gráfico, si lo graban, ya tienen un resumen y un pantallazo para trabajar, ya sea en una unidad de salud familiar, en un hospital o donde trabajen ustedes, así trabajen en la gobernación o trabajen en la municipalidad, ya tienen un enfoque de lo que tienen que hacer. Es más, aquí hay otro tema que se amplía, ¿verdad? Cuando aquí dijimos solamente, dimos el nombre de hombre y mujer aquí arriba, que son los primeros que empezamos a hablar, ¿verdad? De esta primera línea, hombres y mujeres. Aquí hay un sinfín de causas, de nuevo. Aquí tenemos otras causas donde podemos intervenir. Causales de enfermedades de este hombre y mujer. ¿Qué hace? Por ejemplo, se estudió ya, por eso que están las unidades de salud familiar. ¿Qué hace que las personas se enfermen? Hubo un señor ya en Canadá, no me acuerdo el nombre, pero era un gobernante, que mandó a estudiar porque se preocupaba de que haya salud en su pueblo. Entonces dijo, vayan y estudien cuáles son las causas más frecuentes de mortalidad y por qué la gente se muere. Hizo un estudio bastante grande y se vio que habían muchas causas o muchos determinantes, y se le llamó determinantes sociales de la salud. A estas causas, entre comillas, se le llamó determinantes sociales de la salud.
a todo lo que sucedía aquí, antes ya, a todos los causales se le llamó determinantes sociales de la salud. Dentro de los determinantes sociales de salud hay varios determinantes, ¿verdad? Pero quiero nombrarle algunos. Por ejemplo, está algunos que podemos intervenir y otros que no. Por ejemplo, está un determinante que es la genética, que hay veces que podemos intervenir en cierta parte de la genética, pero otras no. Por ejemplo, si tu papá y tu mamá eran hipertensos, o si tu papá y tu mamá tuvo diabetes, es muy probable que sus hijas o ustedes, si tienen padres, madres diabéticos o hipertensos, es muy probable que ustedes hagan hipertensión arterial y diabetes. Podemos muchas veces cambiar un poco, no sé si la genética en sí, pero el medio, y podríamos evitar que tengan ustedes a pesar de que tengan genética, o podríamos demorar que aparezca la enfermedad. Bueno, uno de los determinantes, entonces, sin explayarme mucho en el tema, uno de los determinantes sociales de la salud, entonces, es la genética. Si tu papá y mamá eran enfermos, es posible que vos tengas esa enfermedad, por ejemplo. Pero también se vio otras enfermedades que, otros determinantes sociales, como por ejemplo el medio ambiente. El medio ambiente es también otro determinante social. Aquí habíamos hablado de genética. El otro es el medio ambiente. El medio ambiente se refiere a en el medio ambiente vamos a tener en cuenta en cómo vive en la comunidad esa persona, o esa familia, o al que estemos viendo. Por ejemplo, ver cómo está conformada la casa, ver no solo cómo está conformada la casa, sino, o sea, cómo está hecha la casa en sí. Se suele preguntar si está hecho, si tiene techo de paja o tiene techo de chapa, o si es de losa, cómo es el piso, si es con mosaico o de tierra, cómo es alrededor, si por ejemplo hay esteros o si es lugar limpio, si está pavimentado o no pavimentado, si tienen baños modernos o baños letrinas, si tienen agua potable o no agua potable. Todo eso entra en lo que es el medio ambiente. El medio donde vive la persona va a hacer de que haya enfermedad o no. El otro tema que podemos ver también es el medio ambiente, dijimos, entonces aquí podemos poner, como ejemplo, voy a poner algunos escritos, porque si no después se van a olvidar. Vamos a poner baño, agua potable, tipo de casa, vamos a poner nada más, como resumen. Todo eso va a dar, todo eso va a hacer que la salud de esa persona se modifique, porque son determinantes sociales de la salud. Entonces, en esto, por ejemplo, podemos intervenir. En la anterior dijimos que genética era un poco difícil intervenir. En cierta forma, no genéticamente, pero de cierta forma podemos intervenir diciendo, por ejemplo, si tu papá y tu mamá tienen diabetes o son obesos,
a vos te decimos como hija ya, de que te cuides, de que no aumentes de peso, de que no consumas tantos dulces, que hagas ejercicio. Es decir, te damos unas ciertas pautas que eso puede retrasar tu genética, a pesar de que tengas la herencia, no se active. Entonces, en cierta forma, podemos trabajar en la genética. En el medio ambiente se puede trabajar totalmente. Podemos hacer que esa familia tenga un buen baño, una buena casa, que tenga agua potable, que todo su medio ambiente alrededor mejore, ¿verdad? Desde su casa hasta afuera. Después, el otro tema que también interviene como un determinante social es la parte económica, la economía de la familia, ¿verdad? Es un determinante también, porque si la familia no tiene un buen ingreso económico, tiene riesgos, se puede enfermar. ¿Por qué? Porque pueden no estar nutriéndose bien, no come bien. Un niño desnutrido, ustedes saben que tiene un alto riesgo a fallecer o a enfermarse. Va a vivir enfermo y no van a saber por qué, ¿verdad? Y está desnutrido. Y muchas veces, ¿por qué es la desnutrición? Por problemas económicos en la familia. Entonces, la economía también trae problemas. En cuanto, como determinante de salud, a toda esta gente que vive aquí antes, ¿verdad?, del problema nuestro. La economía familiar, entonces, la economía de la familia es un determinante. Y vamos a poner otro determinante. Hay otros determinantes más, pero quiero tocarle la otra parte para darle énfasis ahora. Hay otros determinantes que son los puestos y centros de salud o la cercanía de un lugar de salud. Vamos a poner puestos de salud. Que a veces, muchas veces lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Un puesto de salud, un hospital, lo que ustedes quieran, ¿no? Un lugar que brinde servicios de salud. Yo lo pongo como puesto de salud. Todas estas cosas, y hay más cosas, se me están yendo algunas, pero estos son determinantes sociales de la salud. ¿Qué hace esto? Que esto determina de que una población sea enferma o sana. Cuando la población tenga mejor genética, es decir, que sus padres no hayan tenido enfermedades, que su medio ambiente, que su casa sea buena, que tenga baño moderno, que tenga agua potable, que no esté rodeado de esteros ni nada que pueda contaminar el lugar, que no haya antenas cerca, que está muy de auge ahora porque dicen que causa algunas enfermedades las antenas. Todos esos temas tenemos que hablar, ¿verdad? Que no haya un vertedero de basura cerca, no haya muchos insectos, que todo lo que sea medio ambiente, si tenemos un buen medio ambiente, menor probabilidad de enfermarse. Si tenemos una buena economía familiar, un buen ingreso económico familiar, la familia se va a nutrir bien y eso va a traer mejores resultados en la salud. Cuanto más nutrido, menos riesgo de enfermarse. Hay servicios de salud también, y aquí en la economía también tenemos que recordar en el tema de la economía, tenemos que recordar también, ¿qué pasó aquí? Se fue puesto de salud, parece, no sé qué pasó. Bueno, lo ponemos después. Hay otro determinante también, pero a veces también la economía lo determina. Hay algunos que determinan a otros, ¿verdad? Que es la educación. La educación también es un determinante social de la salud. Si la mamá, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nuestro, ¿verdad? Que queremos salvar al neonato y al niño. Si la mamá no recibió educación, si no tiene escuela, no tiene colegio, hay riesgo para el niño.
¿Por qué? Porque va a ser una mamá que no va a entender, si no sabe leer, por ejemplo, no va a entender lo que el médico le dice, por ejemplo, o te va a decir sí, 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 pero no entendió, o no va a poder comprender cómo cuidarla al neonato, no va a entender qué es grave, qué no es grave, o qué es nutriente, qué no es nutriente. Muchas de esas cosas no va a poder asimilar justamente porque no tuvo educación. Recuerden que la persona que no tuvo educación, el cerebro generalmente está dormido porque no tiene ejercicio del cerebro. No lee, no ejercita el cerebro, entonces eso es un alto riesgo. Entonces, una mamá que no tenga educación es un determinante social también. A enfermarse ella misma y problemas también para su futuro, ¿verdad? Si es que tuviera bebé, también podría tener problemas. Y bueno, y aquí vuelvo a repetir el tema del puesto de salud, que no sé qué pasó. Fue el puesto de salud. O servicio de salud le voy a poner, porque después se olvidan y van a creer que solamente puestos. Servicios, cualquier servicio de salud. Es un determinante social. Ustedes se acuerdan que antes decían, no, porque el hospital no tiene lugar, la gente se enferma y se muere, o porque, qué sé yo, allá en Costa Paraná, Paso de Patria, es un pueblito chiquitito, está muy alejado y no tiene ningún puesto de salud y la gente se muere por eso. Y entonces construyen puestos de salud por todos lados para tratar de resolver este determinante social de la salud, que es tener un servicio de salud cerca. Entonces, estos temas son los determinantes sociales de la salud. A ver si lo puedo englobar de nuevo para... Estos temas son los determinantes sociales de la salud. Lo voy a englobar de nuevo para que lo tengan en cuenta. Estos son los determinantes sociales de la salud. Entonces, en esto es lo que se debe enfocar las unidades de salud familiar, por ejemplo, para evitar todos los problemas de futuro. Tanto los problemas de enfermedades de cualquier persona en la comunidad, de la familia, y también para nuestros futuros niños, que en este caso a nuestra materia le interesa solamente niños, ¿verdad? Pero debemos ir atrás y enfocarnos en la infinidad de problemas que hay antes, que debemos resolver para tener niños sanos y no llegar ya cuando están enfermos. Ahora, quiero explicarle una idea aquí para que tengan en cuenta de que seguimos trabajando mal, en el sentido de que, no sé si ustedes escucharon, van a escuchar en la radio, van a escuchar en los gobiernos, en las municipalidades, en todos lados, que hablan siempre, hasta mucha gente de salud que no tiene conocimientos, ya sean médicos o licenciados, cualquier persona de salud, que muchas veces siguen con el tema este de que cuanto mejor hospital tengamos y cuanto mayor servicio de salud tengamos, va a haber más salud. Y ese es el error continuo que seguimos cayendo y por eso no logramos salud. Por eso seguimos teniendo tantos enfermos. ¿Por qué? Porque dentro de estas variables, de estos determinantes de salud que les nombré, voy a ver si puedo hacer con otro. Dentro de estos determinantes, todos estos determinantes, por ejemplo, y dejamos afuera el determinante de salud, que es la idea que seguimos teniendo nosotros, de que si mejoramos los puestos de salud por todos lados y tenemos hospitales de 4, 5, 6 pisos, y si tenemos tomografía y terapia intensiva y electroencefalograma y si tenemos, vamos a tener salud, esa es la idea. Esa es la idea que seguimos teniendo en la cabeza y por eso que no vamos a mejorar la salud mientras tengamos esa idea, porque
¿Qué salud le podemos dar con un hospital de 3 pisos si la persona no tiene un buen ingreso económico y no está comiendo en su casa? ¿Qué salud le podemos dar? ¿Qué le va a dar el hospital de 5 pisos a una mamá que no tiene que darle de comer a su niño? Bueno, esa idea deben tener en la cabeza entonces que debemos resolver estos determinantes de salud para si queremos tener salud. Y está estudiado ya, está estudiado, no es que yo lo digo, que el servicio de salud modifica la salud. Te voy a poner un poquito grande para que llame la atención. O les voy a poner chiquito, así que así les llame la atención. Está estudiado que los servicios de salud modifican la salud. Si ustedes quieren cambiar y quieren que la comunidad sea saludable, y hacen un hospital aquí de 10 pisos con ascensor y todo, si quieren, modifica la salud en un 10%. Imagínense dónde estamos invirtiendo. Si ustedes tienen un hospital, tienen un puesto de salud, tienen lo más grande de servicios de salud, van a modificar la salud en esa comunidad en un 10%. Sin embargo, si ustedes invierten en los otros determinantes de salud, van a modificar la salud prácticamente en un 90%. Entonces, cuando escuchen que van a traer terapia intensiva y que van a traer y que van a construir un hospital de 5 pisos y que van a traer, no crean que van a tener salud. Van a modificar la salud de esa comunidad en un 10%. ¿En cuáles? En esas personas que se agravaron y que están por morir y que se enferman y que quieren curarse, recuperar la salud. 10%. Sin embargo, si ustedes trabajan en los determinantes sociales de la salud, en los demás que vimos, van a evitar que la gente se enferme y van a modificar la salud en un 90%. Sin embargo, como les dije ya antes, toda nuestra economía está concentrada, digamos, en este sector. Porque seguimos construyendo y gastando dinero. Estamos concentrados en ese sector y no realmente donde nos va a ser útil, donde podemos modificar algo, que es en los determinantes sociales de la salud. Si para eso se creó la unidad de salud familiar, para que trabaje en ese 90%. Que no creo lo estén haciendo, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema. Pero ellos deberían enfocarse en ese 90%. Pero las unidades de salud familiar solas no van a hacer nada. Tiene que ser la región, tiene que ser el hospital, y tiene que ser el gobierno. También la municipalidad tiene que tener este conocimiento y los gobernantes deben tener este conocimiento. Si ellos no tienen este conocimiento, no va a haber cambio. Y dudo que lo tengan. Y si los tienen, no les importa porque no hay inversión en esto. No hay inversión en la... ¿Quién se está interesando ahora de que la gente tenga mejor ingreso? De que gane más dinero para que le dé de comer bien a sus hijos. Poco y nada. Hay, sí. No digo que no haya. Hay alguna gente que está interviniendo. Pero es poco. Sin embargo, se gasta mucho en servicios de salud y no se está hablando ni trabajando sobre los determinantes sociales de la salud. Son muchos otros y un alto porcentaje, 90% es mucho. Si podemos trabajar en los otros y modificar tanto la salud, debemos trabajar en los otros. Hay que trabajar en todos, pero darle más énfasis a lo demás.
Bueno, vamos hasta aquí nomás. Y si quieren, con el tiempo podemos ir aumentando más horas. No los quiero cansar del comienzo. Esto es una introducción, entonces, una idea de que les doy de neonatología y de la salud en sí, cómo deberíamos trabajar. Y por ahí lo repasamos de nuevo, o si no, lo ven en el video otra vez. Pero vamos a tratar de iniciar vamos a hacer de nuevo un reenfoque de esto, un recuerdo, y hablar de las causas de mortalidad para la próxima clase. Termina mi Zoom de nuevo. Voy a tratar de entrar en Google Meet para la próxima clase, ya que dicen que no se corta. Yo la verdad que no suelo entrar en esa aplicación, pero si no se corta, mejor, entonces le damos continuado con el otro. Yo esto en cuanto pueda, en un rato, si es posible, voy a cargar a YouTube y el link se los paso por WhatsApp. Entonces todos los que están dentro del WhatsApp pueden ver y todos los que tengan el link van a poder ver la clase. Traten de no pasar a otra gente, pero bueno, si quieren, da igual, ¿verdad? Pero es para ustedes la clase y entonces tocando el link pueden ingresar y verlo cuando quieran. Quedamos para la próxima clase entonces 5:30. 5:20, perdón. Sí, profe, sin problema. Bueno, hasta la próxima entonces y les dejo el video como les expliqué. Está bien, profe, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Gracias, profe, nos vemos. Dale, dale.